continuamos con la sesión de la mañana después de estas intervenciones tan, bueno, por lo menos críticas y explicativas de una realidad que a veces desde otros territorios se nos escapa, ¿no? Sí, creo que dentro de esta mañana se ha hecho una lectura crítica del nuevo pacto, sobre todo en el contexto de la guerra de Ucrania, ha sido para señalar el doble rasero. Un doble rasero que, como se ha señalado, ha sido un doble rasero sobre todo normativo, ¿no? Normativo a la hora de generar una serie de normas que han sido, por cierto, bienvenidas y esperemos que se mantengan para otros contextos futuros, pero que ese doble rasero, tal vez, si ha ido a algún sitio donde ha sido visto o ha sido disminuido, ha sido, yo creo que en el contexto de la solidaridad. Ha habido muchas expresiones de solidaridad con el tema de la guerra de Ucrania, solidaridad organizada por parte de distintos colectivos que ya tenían un contacto con la comunidad ucraniana, una solidaridad anónima, a la que luego me voy a referir, y también una solidaridad canalizada por ciertas instituciones, pues bueno, ayuntamientos, gobierno vasco, diputaciones forales, que en cierto modo han intentado romper ese doble rasero, ¿no? La solidaridad, me refiero a la que anteriormente también se había generado cuando la guerra de Siria, cuando muchos colectivos se dedicaron a la acogida en 2018 a la gente que llegaba desde frontera sur y se destinaba hacia Francia. Pero bueno, no podemos hacer, o tenemos que hacer memoria, no podemos olvidar aquella solidaridad que también se generó cuando la guerra de Yugoslavia, ¿no? Como referente a una guerra tan cercana, similar a la que sucedió en Ucrania. Y una solidaridad, creo que también es importante referirnos a una solidaridad que existe todavía con aquellos niños que necesitan salir de Chernóbil y que a día de hoy han generado aspectos de solidaridad renovados, ¿no? Y muchos de ellos están aquí gracias a esas asociaciones, a esas familias que acogen. El tema de la solidaridad anónima, yo creo que es importante referirnos a las personas que, bueno, bien sea por motivos familiares, bien sea por motivos de amistad, tomaron sus coches, sus furgonetas y se desplazaron hacia la frontera de Polonia de forma casi sin pensar no solo en el gasto, en el tiempo, en el cansancio que puede generar ir y volver con familiares, con amigos que tienen que huir de esa guerra, sino también sin pensar en la problemática jurídica que podría suponer trasladar a un número X de personas a través de toda la Unión Europea, sobre todo en el contexto que estamos viviendo de restablecimiento de controles en toda la Unión Europea. Ese doble rasero lo hemos visto reflejado en distintos momentos aquí en la frontera de Irún, cuando personas que cruzaban toda la Unión Europea llegaban a Irún y al cruzar el control fronterizo con Francia, cruzarlo de forma sin ningún tipo de problema, se percataban que las personas que habían traído desde Ucrania o no tenían la documentación para establecerse en cualquier país europeo o ni siquiera tenían pasaporte. Esto es una cuestión que a las personas que quieren cruzar hacia el norte sí que se lo han planteado de una forma evidente cuando a la policía francesa no les permite cruzar, ¿no? Y ese doble rasero también se ve en el tema del asilo, ¿no? Cuando personas que quieren establecerse de forma permanente en la Unión Europea tienen que no optar hacia qué país se dirigen, sino quedarse varadas a la espera de una resolución de asilo en el país de entrada. Estamos, por ejemplo, hablando de Frontera Sur, de Canarias y otros lugares, o optar por trasladarse a otros lugares, ¿no? Me comentaban desde el colectivo de la red de Irún, de un chico de Mali que, aún teniendo la solicitud de asilo en trámite,
apenas un mes para trabajar o para poder trabajar de forma regular, opta por arriesgarse a cruzar la frontera del Bidasoa para trasladarse a Francia, ¿no? Ese doble rasero está presente, pero por suerte, como digo, es un doble rasero muy disminuido, si se quiere, en lo que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? El papel de la sociedad civil, se mencionaba anteriormente en el foro, y creo que es un momento interesante, ¿no? Ahora para hacer una lectura de cuál es el papel de la sociedad civil, y para ello hemos invitado a dos referentes en dos ámbitos muy distintos, tanto geográficos como materiales, ¿no? Por un lado tenemos a Sara Pristiani, que es jefa de estudios y de proyectos de Euromed, sobre todo ubicada físicamente, si no me equivoco, en Bruselas, pero con una capacidad de movilidad impresionante, capaz de desplazarse a los distintos lugares donde se producen vulneraciones de derechos para relatarlos, para recogerlos, para registrarlos y luego trasladarlos a los distintos bueno, lugares de decisión, lugares de debate, sobre todo en el plano institucional comunitario. Y por otro lado también tenemos a Paloma Javieres, coordinadora de servicios jurídicos de CEAR, una también incansable jurista, veterana en el mejor sentido de la palabra, que desde la materia del asilo históricamente nos ha alumbrado con cuáles serían los posibles mecanismos para la mayor protección. Creo que anteriormente ha salido el tema de eliminar el visado, no sé si tanto para el desplazamiento, pero también podemos pensar en el eliminar el visado en materia de asilo, ¿no? O incluso, permitidme la osadía de hablar sobre el siempre esperado reglamento de asilo que nunca acaba de llegar, cuando simplemente creando un reglamento regulando la posibilidad de pedir asilo en frontera, ¿no? O en embajada, perdón, pedir asilo en embajada sin tener que desplazarse, sin tener que cruzar las fronteras. En este momento el tema del asilo yo creo que es una cuestión que estamos todos atónitos con las propuestas de deslocalizar los campamentos o los centros de espera del asilo, ¿no? Cuando el Reino Unido o incluso Dinamarca, un país que está sujeto a la normativa europea en estos motivos, plantea deslocalizarlos a Ruanda, ¿no? Una propuesta estrambótica. Por tanto, doy la palabra a nuestras compañeras, a Sara Pristiani primero por cuestión de agenda y también porque tal vez nos puede dar una visión más comunitaria, y luego posteriormente le concederé la palabra a Paloma para tal vez referirse a una cuestión más estatal de la situación del asilo en el Estado español. Por tanto, Sara, adelante. Muchísimas gracias, Miquel. Muchísimas gracias a todas y todos. Es un verdadero placer compartir esta reflexión que yo creo que hoy es necesaria y sobre todo, bueno, no voy a repetir cosas que ya han sido dicho que por la mayoría comparto. Yo empezaría porque, claro, aquí estamos analizando, ¿no?, este famoso Pacto Europeo sobre Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2020 y que sigue en proceso de negocio con Parlamento Europeo y Consejo. Pero yo quería empezar desde el antecedente de este Pacto Europeo. El antecedente ha sido citada ha sido nombrada en el primo intervento, la Agenda de 2015, la Agenda de 2015 sobre migración y asilo. ¿Por qué? Porque es importante empezar de ahí, porque es ahí donde vemos un cambio político. 2015 contextualizamos la crisis, el conflicto en Siria, de hecho ha empujado 1 millón de personas a salir del país y intentar de cruzar las fronteras en Grecia, en los Balcanes. Hemos visto la que tú hablabas, ¿no? Forma de solidaridad increíble, gente que se iba en la isla griega acogiendo los migrantes. Muro derrumbado, de hecho, de la ruta balcánica para que la gente pueda llegar en Alemania. El problema es que ahí esa solidaridad ha sido completamente destrozada por puesta en marcha de política. El primer acto ha sido la construcción de un muro en la ciudad de Idomeni, ahí en esa frontera entre Grecia y Macedonia,
donde los migrantes pasaban, donde se había creado un campo, se construye un muro, se construye un sistema de securización, una barrera para que los migrantes que salían de Siria y que pasaban por Grecia no podían más llegar a Alemania, Austria o a otros países europeos. Ahí se ve la puesta en marcha del acuerdo del 2016 entre Turquía y Unión Europea, uno de los acuerdos más vergonzosos de la historia. Ahí la externalización empieza a ser el pilastro de las políticas europeas. La respuesta es seguir haciendo acuerdo con los países terceros. Entonces ahí tenemos un cambio. Se justifica, va con un nombre que si lo comparamos con otros países es ridículo. Utilizando el nombre de 1 millón de personas se habla de invasión, de avalancha. Yo quiero que quedas claros que se construye una política de securización en 2015-2016 utilizando el concepto de una invasión que no existía con números de 1 millón de personas. Yo creo que es importante empezar de ahí si vamos a ver ahora que no se habla nunca de invasión con 5 millones de personas. Y claro, es normal. Y en aquella época, 1 millón de personas en todos los países europeos, cuando un país como el Líbano está acogiendo 3 millones de sirios, países cercanos están acogiendo mucho más. Se utiliza el concepto de avalancha invasión para justificar política de represión, acuerdo con país tercero, acuerdo con países que no respetaban los derechos fundamentales como Turquía, puesta en marcha de fondo, el famoso Fondo Fiduciario por el África, de externalización de frontera y puesta en marcha de la Agenda Europea de Migración que crea el concepto de hotspot, entonces de triage a la frontera. Aquella época, y voy a intentar también hacer una comparación con lo que ha sido el papel de la sociedad civil. Aquella época nosotros hemos pedido la activación de la protección de la Directiva de Protección Temporal, la que ahora se ha aprobado en una reunión de consejo, aquella época, con número muy parecido. Sobre todo con número parecido cuando se hablaba de la situación de los países como Líbano, como Turquía, que habrían tenido que ser apoyados en este proceso de acogida. Aquella época ni se ha querido ponerlo en la agenda. La protección, la activación de la Dirección de Protección Temporal no ha sido ni tomada en cuenta de ponerle en una agenda de un consejo de DG. Y ahí empezamos a comprender que, claro, la actitud ha sido distinta. La evolución de la agenda por la migración en 2015 ha sido la propuesta del Pacto Europeo sobre la Migración. Nosotros hemos hecho 4 análisis de este pacto. Bueno, la podemos compartir. Yo voy solo a citar algunos de los elementos más graves, porque aquí se ha dicho que, claro, el pacto puede ser una respuesta. No. El pacto no puede ser una respuesta. El primer problema de este pacto es que ha sido propuesto por la Comisión Europea sin lo que se llama un impact assessment. Significa sin que sería obligatorio, sin ver cómo eso se podía implementar, de hecho, en el Estado miembro. Nosotros como sociedad civil hemos decidido de hacer una simulación del efecto de este pacto. De hecho, el Parlamento Europeo ha pedido a su oficina de investigación de hacer también un análisis del pacto. La conclusión tanto de informe de sociedad civil tanto de la Oficina del Parlamento Europeo que este pacto no solo vulnera los derechos de migrantes y refugiados, pero este pacto también tiene un impacto muy negativo en muchos de los países que tienen la responsabilidad de acogida de los migrantes. Entonces, una conclusión muy, muy negativa sobre esta propuesta. Las razones son muchas. Una lógica de triage, de selección a la llegada. Estamos hablando de países, estamos hablando, por ejemplo, tomo el caso que conozco muy bien de Italia. La prioridad de personas que huyen la situación de tortura de Libia es
pedirle como primera cosa una selección que se basa sobre la nacionalidad, con el concepto de país seguro. Claro, ninguna toma en cuenta de la vulnerabilidad de las personas, me parece bastante claro. Luego se propone una nueva forma de asilo acelerado, en la cual se utiliza una forma de ambigüedad, porque parecería que esas personas que van a ser encanaladas en esta forma de asilo acelerada son personas que de hecho llegan muchas veces de país considerado seguro, aunque ese concepto no existe, y haciendo los cálculos, por ejemplo, por un país como España, más del 80% de los solicitantes de asilo serían puestos en este canal de asilo acelerado, que son 12 semanas en lugar de detención o en lugar de detención de cielo abierto. Exactamente lo que ha pasado en Canarias en el 2021. Personas bloqueadas en la isla utilizada como lugar de detención a cielo abierto. Exactamente lo que ha pasado en Moria. La paradoja es que presentando el pacto, la comisaria había dicho no más Moria, claro, y el pacto repropone exactamente el modelo de Moria. Isla donde se bloquean los migrantes, isla de donde se hacen proceduras de asilo acelerada con solo objetivo y principal objetivo es retorno. El pacto tiene una forma obsesiva de retorno. Si vamos a ver el número de veces que se utiliza la palabra de retorno en el pacto, 700 páginas de propuesta legislativa, claro, se repite de manera continua. Hasta a hablar y considerar una de las 4 formas de solidaridad propuestas en el pacto, la que se llama sponsorship retorno. Entonces, el ayudar a otro Estado en el devolver una persona es una forma de solidaridad. Bueno, claro, una forma de solidaridad que no tiene nada que ver con la que nosotros consideramos una forma de solidaridad. Otro elemento es que siempre presente en el pacto y por lo cual nosotros lo criticamos de manera muy clara es la cuestión de la condicionalidad entre la participación de los países terceros en práctica de retorno, entonces en el facilitar la aceptación de la devolución con política de visado. Entonces, la lógica es una lógica de chantaje de condicionalidad en el cual se dice al país tercero, te vamos a dar un número de visado dato en función del nivel de colaboración que quieras devolver tu ciudadano a tu país de origen. Aparte que eso es una lógica de condicionalidad de chantaje muy peligrosa, pero estamos andando en contra a la lógica de, para bajar el número de muertos en nuestra frontera, tendremos que abrir rutas legales de acceso al territorio, entonces de abrir posibilidad de acceso con visado al territorio europeo. Entonces, esos son algunos de los elementos por el cual para nosotros, claro, el pacto no tiene nada que ver con una lógica de solidaridad. Si vamos a ver la lógica con la cual ha sido propuesto el pacto, es también muy interesante. La Comisión Europea, de hecho, ha intentado hacer como un encuentro diplomático entre las posiciones de los países de Visegrad, que aquella época eran totalmente en contra de la llegada de migrantes, intentando de dar algunos elementos también a los países de primera frontera. La conclusión es que, de hecho, este pacto se queda bloqueado a nivel de Consejo porque Visegrad lo considera demasiado abierto a la llegada de migrantes y los países de primera frontera, como ya me parece muy clara la posición de España, pero también Italia, Malta y Chipre y los otros, dicen que, claro, de hecho la responsabilidad de la acogida va siguiendo ser en los países de primera frontera, también añadiendo una dimensión de detención muy fuerte. Estamos hablando de, con nuestra simulación, hemos visto que Italia y España, si el pacto fuera puesto en marcha con la política de asilo acelerada, tendrían que abrir hasta 20.000 plazas de detención en su territorio. Claro, algo que parece imposible a menos que no decidimos de transformar nuestro país de primera frontera en centro de internamiento a cielo abierto. Eso nos explica también por qué la Comisión Europea no ha querido hacer impact assessment, porque claro, no le convenía decir que esa es la actuación de estas propuestas.
Entonces, claro, esa propuesta que es una especie de equilibrio entre posiciones del país de primera frontera de Visegrad, que de hecho sigue bloqueada, ha sido en alguna medida cambiata, transformada en la discusión del Parlamento Europeo, pero sigue ahí en fase de negociación entre los estados. En el campo, porque yo creo que, y eso es también otro papel de la sociedad civil, es ver lo que está pasando. En el campo hemos visto, de hecho, actuación, laboratorio de utilización de este pacto europeo antes que sea, de hecho, utilizado como ley europea, antes que sea aprobado. El ejemplo que decía de Canarias de bloqueo, que por suerte ha sido desbloqueado luego, pero que por meses han sido bloqueados muchos migrantes en la isla Canaria, parecía el verdadero laboratorio de este ejemplo de pacto europeo. Si vamos a ver la propuesta en fase electoral de Macron de dar muchos menos visa a países como Tunisia, Marruecos, Algeria, ¿por qué no colaboraban con políticas de devolución? Claro, eso es lo que el pacto también propone. Italia, con su nave cuarentenas alrededor de Lampedusa, también actuaba esa lógica de selección a la frontera en el tentativo de devolver y de identificar las personas que pueden ser lo más rápidamente posible devueltas. Entonces, en el campo hemos visto la práctica de algunas de esas propuestas ya pues en marcha, mucho antes que se apruebe la propuesta legislativa contenida en el pacto. Lo que hemos visto, y yo creo que es también muy importante de acordarlo, es la normalización de una práctica de violación de los derechos fundamentales, la violación del principio de no refoulement. Hemos visto devolución a todas las fronteras europeas, entre Grecia y Turquía, entre Cipro y Líbano, claro, lo se comentaba antes en Ceuta, 32.000 personas de vuelta apoyando Guardia Costera Líbica desde Italia en territorio líbico, en centro de internamiento líbico. Eso solo en 2021. 30.000 personas salida de Cuesta Líbica interceptada con medio fornido, dato por autoridad italiana con fondo europeo y de vuelta al infierno líbico. Esa es otra situación. Entonces, y claro, con un budget europeo que siempre que prioriza la dimensión externa, la política de externalización, en una lógica de condicionalidad. Entonces, era un poco para dar un poco una figura, ¿no? Una imagen de lo que ha pasado, ¿no? La solidaridad del 2015, la agenda europea que criminaliza la migración y pone en marcha una política de securización de frontera, el pacto fruto de esas políticas de instrumentalización de una invasión que no existe, la práctica que adelanta casi la propuesta del pacto y la normalización de las violaciones de los derechos humanos y el fortalecimiento de la política de externalización. Llegamos a poco antes del conflicto de Ucrania. Y dos ejemplos yo creo que nos dan un poco la idea de esta también hipocresía de la gestión de la migración. El caso de Bielorrusia. Entonces, Bielorrusia, de donde pasan los migrantes, y Polonia, que ponen en marcha muros, que se habla de bloqueo de la política de asilo. La misma Polonia que pocos meses después está acogiendo millones de ucranianos. Ahí creo que en este pequeño trozo de frontera, la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde los migrantes se esconden en el bosque y han muerto de frío por meses, y pocos meses después abre su frontera por los ucranianos, nos das una imagen de la paradoja de que se está viviendo entre la acogida de los migrantes y en alguna de los migrantes ucranianos, de los refugiados ucranianos y de los refugiados de otros países. Y claro, en un marco de pacto, porque la lógica de la condicionalidad, del chantaje, está marcada en el pacto y se utiliza en la frontera de Bielorrusia y Polonia. Otra paradoja, Afganistán, el conflicto, todo el mundo muy impactado para la situación de los afganos que se intentan de ponerse en los aviones para huir de Afganistán de los talibanos, y centenas de afganos bloqueados en la ruta de Balcanos, devuelto cada día en lo que se llama el game, entonces en situaciones de violencia en toda la ruta de Balcanos,
que, claro, siguen ahí. Entonces, esa paradoja también, ¿no? A mirar a lo que pasa, ¿no?, los afganos de los países de origen y a olvidar los afganos que ya están en la ruta. Voy por la conclusión. Nosotros estamos muy contentos y es un paso adelante muy importante esto de la activación de la Directiva de Protección Temporal. La política de acogida de los refugiados ucranianos es un paso fundamental que se ha dado en los países europeos, pero no se puede aceptar de ninguna manera que esto ponen en total oblio las violaciones de los derechos humanos que siguen en nuestra frontera, los muertos que siguen en el Mediterráneo Central, en la ruta atlántica, en la Grecia, el hecho que se practica cada día devoluciones. El hecho que es esto se está transformando en, bueno, por los otros no podemos hacer nada porque lo hacemos por los ucranianos. Y se habla mucho de justificar eso porque es un conflicto cercano. Queremos acordar que Siria puede ser, o Tunisia o Libia puede ser tan cercano que Ucrania en manera geográfica y que sobre todo sistemas de acogida y de protección no se basan sobre la geografía, se basan sobre la vulneración de los derechos y la persecución en que las personas viven. Y eso es derecho internacional y se tiene que acordarnos. En ninguna manera, como el concepto de país seguro. Las personas hablan de sus persecuciones. En cualquier país pueden tenerse persecuciones, también en países europeos, de hecho. Entonces, claro, esperamos, pero poco lo creemos para ver un poco cómo se está llevando en estos meses, que el ejemplo de cómo se han tratado los ucranianos se puede desarrollar a los otros. Nos parece que ahora la manera de gestionar eso es que todos justifica la acogida de los refugiados ucranianos, justifica la no acogida de los otros. Justifica de no hablar más de lo que pasa en nuestra frontera terrestre marítima, de otra frontera. Entonces, nuestro papel de sociedad civil es acordarnos que los derechos valen por todas y todos. Nuestro papel de sociedad civil es denunciar que las políticas puestas por los pactos va a ser una involución de la política y no una evolución en términos de derechos humanos. Y en nuestro papel acordarnos que algo que no podemos más aceptar son los muertos a la frontera y que la sola medida de evitar estos muertos son políticas de acogida y políticas de acceso a territorio europeo. Y lo que propone el pacto va exactamente en contra a esta política de acceso, sobre todo con esa lógica de externalizar frontera en países que no respetan los derechos humanos. Yo acabaría aquí. Espero que el concepto ha quedado claro en el sentido de la solidaridad tiene que ser por todas y todos. Y tomamos el ejemplo de Ucrania, pero me parece que si hablamos de pacto como marco para sistematizar esa solidaridad, eso no es posible, porque el contenido del pacto va en contra a la lógica de solidaridad, de acogida y de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Sara, por tu aclaradora lectura de la situación. Y una lectura combinada, ¿no?, de lo que sucede en distintos lugares de las fronteras sures de la Unión Europea, siempre en relación con lo que estamos debatiendo esta mañana de la guerra de Ucrania. Coincido contigo en los efectos del pacto que ha tenido en los distintos lugares de Italia, de Grecia y, por supuesto, de lo que está sucediendo ahora mismo también en Canarias, con situaciones verdaderamente desesperantes de cómo se trata a las personas, ¿no? Además, también nos dan cuenta de ello en el chat, de esa situación de excepción jurídica, que se quiere también en ese sentido a la hora de resolver situaciones de asilo, ¿no? Solicitudes de asilo, que es precisamente a lo que aspira el pacto, ¿no? A solicitudes express de resolución de asilo. Y tal vez este comentario nos da pie a la siguiente intervención. Luego habrá un turno de preguntas, o de debates o de comentarios, pero quiero darle la palabra directamente a ella, le he citado anteriormente como la coordinadora de servicios jurídicos de CEAR y sobre todo por su larga experiencia. Paloma Javieres, tienes la palabra cuando quieras. Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme.
que sois siempre muy amables, muy generosos. Lo de veterana me ha dolido un poco, eso sí, pero bueno, es lo que hay. Y nada, encantada de ver a Sara también, que hacía tiempo que no nos veíamos. Siempre cuento que la primera vez que entré en centros de internamiento en Canarias y en Madrid fue con Sara, así que fue una experiencia que no he olvidado y por eso siempre la tengo asociada a los centros de internamiento, en concreto de Madrid y de Fuerteventura, así que me hace mucha ilusión verla también. Bueno, yo tratando el otro día de organizar un poco esta ponencia sin repetirme con los ponentes anteriores y todo eso, y cuando planteabais el título de hablamos del pacto y la situación de Ucrania como una nueva oportunidad, yo coincido 100% con los ponentes anteriores, incluso con Javier Conde, en que esto más que una nueva oportunidad, digamos que nos pone ante, como bien decías, ante un paradigma como curioso, ¿no? Porque creo que los planteamientos del pacto son totalmente, las propuestas del pacto son totalmente contrarias a las decisiones y a la dinámica en la que se está trabajando en las cuestiones de Ucrania. Yo voy a ir a las cuestiones más prácticas que hemos tenido y que desde que prácticamente se produjo la invasión. Sí que me parece interesante, yo creo, dos cosas, un poco por antecedentes, ¿no? En el año 2015 y 2016, obviamente, ya sabemos todos, no se activó la directiva. Se llegó simplemente a esos acuerdos de reubicación para determinadas nacionalidades, siempre pensando, y eso siempre lo repito, en aliviar la presión migratoria que vivía en Grecia y Italia, porque ese era el objetivo que buscaba la Comisión, y siempre sujeto a unas nacionalidades concretas. ¿Por qué concretas? Porque no tenían que tener como máximo un 75% de cuota de reconocimiento positivo en el conjunto de los estados. Eso llevó a solicitudes absurdas, tales como que Afganistán nunca, en el primer trimestre y salió enseguida, entró dentro de las nacionalidades a poder ser reubicadas, cuando España sí les daba protección. Sin embargo, España no pudo reubicar a ninguna persona afgana con la situación que vivieron los afganos en aquel momento. Aquello ya puso de manifiesto que si no éramos capaces entre los estados de incluir una nacionalidad como Afganistán en eso era porque no teníamos un sistema europeo común de asilo, lo cual ya ha quedado evidenciado, ya habéis hablado sobre esto esta mañana. El día que el Consejo se reúne a propuesta de la Comisión para tomar la decisión sobre aplicar la Directiva de Protección Temporal y hablan y consiguen no la mayoría cualificada, que es lo que se necesita, sino que consiguen la unanimidad, la propia comisaria Johansson, y se lo contaba el otro día aquí a mis compañeros, dijo una frase: posiblemente ahora estábamos mejor preparados que entonces, ¿no? Que es como no decir nada, pero que es estabilidad que tienen los políticos para decir y no decir, ¿no? Y dice, quizá ahora estábamos más preparados que entonces. Obviamente en aquel entonces no hubo ni siquiera mayoría cualificada porque, como bien decía Sara, los países de Visegrado se opusieron frontalmente al reparto de reubicación. De eso salió el procedimiento de infracción, Tribunal de Justicia, etc. A mí hay una cosa que me parece interesante del pacto, que también lo habéis comentado anteriormente y que yo creo que es importante recalcar, y es que en medio de la negociación del pacto se cruza la situación de Ucrania. Los países de Visegrado son los que acogen un mayor número de personas refugiadas ucranianas, principalmente Polonia. ¿En qué sentido va a afectar el hecho de que Hungría y Polonia estén asumiendo y de momento no pidan la reubicación desde Polonia y desde Hungría al resto de los países miembros, de las personas de Ucrania me refiero, a su negociación sobre el pacto? Parece, lo que se comenta por ahí por los mentideros, es que no lo va a pedir nunca. Nunca Polonia va a pedir que se reubique a las personas procedentes de Ucrania, porque eso los pondría en una situación, en medio de la negociación del pacto, de tener que aceptar la aplicación de mecanismos de reubicación a los que ellos, ya habéis hablado, se oponen frontalmente, ¿no? Entonces creo que ahí, en ese sentido, toda la posición del bloque este, digamos, en la negociación del pacto, en esa, bueno, guerra, entre comillas, de bloque norte, bloque sur, bloque este, sí que puede condicionar toda la negociación sobre el principio de
de solidaridad compartida, etc. Hay otra cosa interesante que también quiero poner de manifiesto, y es que en esa propuesta de pacto hay un reglamento de crisis y fuerza mayor. En ese reglamento de crisis se propone en el artículo 10 derogar la directiva, se proponía antes de la guerra de Ucrania, derogar la directiva de protección temporal y sustituirla por ese concepto nuevo de protección inmediata que se propone solamente para las personas que huyen de conflictos armados. Creemos que ahí todavía hay mucho ámbito podrían en cualquier caso, mucho ámbito de mejora, pero es que además se reduce al plazo de 1 año. Es decir, en medio de la negociación del pacto y de la propuesta en ese reglamento de crisis de eliminar la directiva de protección temporal porque consideraba no había sido efectiva, dado que después de 20 años nunca se había aplicado, se propone su sustitución por este concepto de protección inmediata que a nosotros se nos hace muy corta. Nosotras en otra jornada que tuvimos le preguntamos a la representante de la DigiHome y también a Javier Conde sobre si esto sería una oportunidad de rectificar en ese sentido, ¿no?, el artículo 10 del reglamento de crisis, pero no se manifestaron en ningún sentido. Veamos cómo siguen las negociaciones, pero me parece importante porque la propuesta está ahí, de derogar y sustituir por otra cuestión, ¿no? Bueno, me parece importante tenerla en cuenta. Luego, otra cosa que ha ido recogiendo a lo largo de la jornada y que tiene que ver efectivamente con esa solidaridad explosiva por parte de los estados, ya hablaremos ahora, hoy ya hemos hablado, y de sociedad civil organizada y no organizada, que esto me parece interesante. Es verdad, y siempre he defendido que en el caso de España, por lo menos, que es el país el que conozco, en el 2015 y en el 2016 hubo mucha solidaridad con la situación que estaban viviendo las personas sirias. No sé si recordáis cuando las personas sirias que cruzaban, principalmente sirias, a través de Hungría, fueron gaseadas en Hungría, porque a los ojos de todos, porque lo vimos en la televisión. Hubo mucha presión de la sociedad civil no organizada, porque creo que a la que estamos organizada no es ningún mérito, porque es lo que nos compete y para eso trabajamos, porque se supone que defendemos derechos humanos, sino de sociedad civil no organizada. Y esa solidaridad se mantuvo durante mucho tiempo. No sé si recordáis la supermanifestación que hubo en Barcelona, que yo no había visto una cosa igual en todos estos años. Esa solidaridad obviamente fue decayendo con el tiempo, pero yo creo que la sociedad ha estado siempre en términos de solidaridad muy por delante de los estados, incluido el nuestro, muy por delante de los estados. Ahora ¿hasta cuándo? Es decir, y en el tema de Ucrania me planteo lo mismo. ¿Hasta cuándo va a durar esa solidaridad? Esta mañana veía un tuit de Mikel Ayestarán, que yo soy súper fan y le sigo mucho por Twitter, y él decía que efectivamente si esto va a ser una guerra de desgaste, la van a ganar ellos, ¿no? Obviamente la va a ganar quien la va a ganar, es una guerra de desgaste y que cada vez empieza a perder más el foco mediático. Entonces, a mí lo que me preocupa es que decaiga esa solidaridad respecto a las personas que ya vivimos con Siria, que obviamente no se ha podido mantener en el tiempo, y por eso me pregunto esa solidaridad ¿hasta cuándo? Respondiendo a los estados, a mí también me da mucha envidia como organización ver la diligencia que en ese plan de acción que ha planteado también Javier Conde esta mañana, en el que la comisión ha ido dando además pautas, no solo económicas, por supuesto, ha ido dando pautas a los estados de cómo abordar el fenómeno de la trata, de cómo abordar el fenómeno, esto es muy curioso, de los menores que viajan solos o menores que viajan sin vínculo familiar, ¿no? Es decir, esa situación la vivimos en Frontera Sur todos los días. Nosotros y todas las entidades, seguro que habrá mucha gente conectada que trabaja con ellos también directamente, tenemos siempre muchos problemas respecto a los menores que viajan con personas con las que no tienen vínculo familiar. Son personas que se quedan atrapadas en Canarias y se quedan atrapadas principalmente en Melilla durante mucho tiempo. Sin embargo, la fiscalía se ha puesto en marcha con los menores ucranianos. Hemos recibido indicaciones para comunicar todos aquellos menores que viajan solos o cómo proceder
o que viajan con personas que no son sus familiares, sino que son, bueno, personas con las que no tienen un vínculo familiar, como suelen viajar muchos de los menores que llegan a través de la frontera sur, pero con los que, sin embargo, sí tenían un vínculo anterior. La decisión, las directrices de la Comisión es que la separación sea el último de los requisitos, no se hace de la misma manera para los menores que llegan por la frontera sur. Y luego, y creo que esto es lo más importante, es que, otra cuestión muy importante, es que se ha trabajado en situación de emergencia por parte de las autoridades, también por parte de las entidades que hemos abierto las plazas de acogida, pero también para eso estamos, pero me refiero que ha habido una diferencia respecto al resto, a ese doble rasero que comentabais también, en el sentido que se han creado en tiempo exprés los famosos CREADES, los famosos centros de recepción y derivación, pero no solo los CREADES, sino que también en comisarías de policía se han habilitado en muchos lugares grupos de tarde de policías, de personal de policía de tarde, para poder proceder al registro, identificación, documentación, incluso en el caso de los CREADE, personal de la Tesorería General de la Seguridad Social para asignarles ya el número, ¿no? Es decir, todo eso se hace para dar cumplimiento a la directiva de protección temporal y obliga a los estados a proporcionar de una manera muy ágil un permiso de trabajo, residencia, acceso a ayudas económicas, a educación, a sanidad, etcétera, ¿no? Y eso está bien, es decir, el otro día el Ministerio de Inclusión daba el dato de 24.000 plazas de emergencia abiertas. Eso hoy fue en la parte que nos toca para las personas procedentes de Ucrania en un tiempo muy corto y con mucha diligencia, tengo que decir, no vamos a decir otra cosa. Ahora bien, si lo ponemos, y esto es lo que me gustaría hacer, en concordancia con cuál es la situación de las personas que quieren acceder, solicitantes de protección internacional, que ya han manifestado su voluntad de solicitar protección internacional y que necesitan acceder a ese volante de manifestación de voluntad que lo acredite o a esa formalización de su solicitud para poder acceder, entre otras cosas, por un lado al procedimiento de protección internacional, por otro lado al sistema estatal de acogida, pues entonces las diferencias son evidentes. No se trata con esto de decir, bueno, Ucrania, no, Ucrania sí, pero los otros también. Es decir, lo que nosotras, las entidades, demandamos a las autoridades es que esa misma diligencia que doy fe que se ha hecho para la situación, dar respuesta a la situación de Ucrania, porque así lo marcaba la directiva, se dé para las personas que quieren acceder al procedimiento de protección internacional, al sistema en todo su conjunto, porque es que a eso también nos obligan las directivas. Y con eso engarzo con algo que también se ha comentado aquí sobre el reglamento de asilo. Nosotras yo ya dejé de pedir el reglamento de asilo ya hace tiempo, porque no tengo ninguna esperanza ni ninguna confianza en el reglamento de asilo. ¿Por qué? Porque es que después de la ley de asilo del año 2009 hay muchas cuestiones de las directivas de 2011 y 2013 que no se ha hecho la transposición a la ley del 2009. Luego, si se modifica, digamos, si me permitís la expresión, les ha pillado el toro una vez más a las autoridades. Es decir, si no se hace la transposición de las directivas de 2011 y 2013 a la ley del 2009, el reglamento del 2009 tendrá que adaptar primero, sería la inversa, habría que primero abordar la ley del 2009, hacer la transposición de esas directivas. ¿Qué ocurre? Que cuando ya lo iban a hacer el reglamento, surge el SECA. Cuando ya tampoco se aprueba el SECA en la mayoría de los reglamentos, entonces llega el pacto. Que el pacto, claro, el pacto no es un reglamento, el pacto son 5 reglamentos. Entonces, bueno, ya imagino que teniendo en cuenta que parece que la presidencia francesa ha desistido ya de aprobar el package, esto que llaman ellos, y solamente ir a algo menos ambicioso, por lo menos durante la presidencia francesa, ya veremos qué ocurre después del resto de las presidencias. Y luego yo creo que hay un dato que nosotros no podemos perder de vista, y es que España en el segundo semestre de 2023 asume la presidencia. ¿Qué va a hacer España? Es decir, además es que las siguientes presidencias
pertenecen a bloques distintos dentro de la negociación, ¿no? A esos pactos de facto que existen en la negociación. Entonces yo creo que por parte de las entidades y de las organizaciones que trabajamos aquí en España, se nos abre un mar de oportunidades en el año 2023 cuando España asuma la presidencia en ese semestre, porque parece que en este momento la presidencia francesa se da por satisfecho si se puede aprobar Eurodac, que hay poco debate, o el screening. A mí el screening me parece la madre del cordero, sinceramente, quizá porque trabajamos en las fronteras, pero el proceso de pre-screening en la frontera, creo que las consecuencias para los estados, y por tanto cuando hablo de los estados hablo de las personas que llegan a los estados fronterizos, de que somos frontera exterior, va a ser desde luego un retroceso espectacular en ese sentido. Por último, porque no quiero enrollarme mucho, hablamos del artículo 38. Hasta hace poco las autoridades españolas efectivamente se escudaban en la no aplicación del artículo 38, el poder solicitar el traslado en una embajada o consulado en el exterior, en un tercer país, para solicitar el traslado, que ya prácticamente solo queda en la legislación española y que obviamente si hay una reforma tengo claro que lo van a eliminar. Realmente esto sería lo más parecido a lo que supone un visado humanitario, que nosotros no lo tenemos en nuestra legislación, pero esto básicamente sería porque de facto es un visado humanitario. Tengo que decir que a raíz de la evacuación de Afganistán, el número de visados otorgados en base al artículo 38 a personas procedentes de Afganistán se ha incrementado considerablemente. Es decir, para nosotras todo es poco, pero es verdad que sí que de una manera, bueno, poco visible, pero sí que siguen llegando personas procedentes de Afganistán que se encontraban principalmente en Irán y en Pakistán. ¿Cuál es el problema que tiene el artículo 38 desde nuestro punto de vista? Bueno, y es obvio, y es que las personas, voy a mirar aquí por si me estáis mandando la hora o algo, que las personas tienen que encontrarse en un tercer país y la situación en el caso, por ejemplo, de las personas de Afganistán que necesitan trasladarse a Pakistán o a Irán es muy, muy complicado. Y luego, que no se nos olvide tampoco que para el artículo 38 o visado humanitario, digamos, hablando en un contexto más allá de España, las personas tienen que acreditar que existe un peligro para su vida, su integridad. Y en este momento las autoridades españolas, en el caso de Afganistán, no consideran que el hecho de ser nacional de Afganistán y vivir en Afganistán te sitúa en esa situación. Por tanto, hay también muchas denegaciones de artículo 38 porque las autoridades consideran que esa persona no se encuentra en peligro su vida o su integridad física. Otra cosa ya para cerrar, antes de que empecemos a hablar, nuestra experiencia con las personas ucranianas que se encuentran en España es que en la mayoría de los casos todas quieren retornar. Eso hay personas que han traído, por ejemplo, a una madre que ya era mayor. O sea, gente mayor que tenía familiares en España, pero hablo familiares prácticamente de primer grado o de segundo grado, esas no van a poder retornar nunca y se quedarán. Pero en su gran mayoría, las personas que atendemos en los centros, a pesar de tener contactos, muchas de ellas, es que hay tanta gente que la casuística es enorme, pero muchas de ellas quieren regresar. A ver, también quieren regresar los sirios y llevan 10 años, casi 11, ¿no? Ya en una situación terrorífica. Veremos a ver cómo va evolucionando. Nosotras, yo creo que en el caso de España, ya para cerrar, lo prometo, y utilizando el paradigma de Ucrania dentro del propio sistema, más allá del pacto, del propio sistema de asilo en España, creo que puede ser una oportunidad para fortalecer el acceso a un sistema de protección internacional
en horas muy bajas en lo que se refiere a plazos de acceso al procedimiento, plazos de formalización, garantías procedimentales, etcétera, y una oportunidad para que el sistema de acogida, que se ha reforzado considerablemente, pueda ser reubicado dentro del sistema estatal de acogida para solicitantes de asilo y refugiados. Así que yo, por mi parte, ya me callo, que creo que ya me pasa un poquito el tiempo y quedo pendiente de lo que queráis. Muchas gracias, Paloma, y reitero el concepto de autoritas que se había otorgado anteriormente, ¿no? El reconocido prestigio que iba en esa línea a lo que me refería. Creo que han sido dos intervenciones muy aclaradoras, diferentes en cuanto a perspectiva, más política la de Sara y también muy interesante la jurídica de Paloma, porque muchas veces lo jurídico a las personas que no son juristas les resulta más árido y sin embargo esta ha sido una intervención muy amena y muy educativa o muy pedagógica para comprender cuál es el papel que está jugando la Unión Europea a través de sus distintas normas en la gestión de las fronteras y del tema del asilo, ¿no? Que muchas veces no se vincula en ese sentido. Creo que ambas intervenciones han hecho una lectura de lo que sucede, pero me gustaría plantearos dos cuestiones muy diferentes, una cada una, pero que encima puede haber diálogo entre ambas. La primera puede tener que ver, o tiene que ver con la criminalización de la solidaridad. Algo has mencionado, Sara, al referirte a aquellas personas que se trasladaban con sus propios coches. Yo también me he referido a ellos. Lo están haciendo ahora a Ucrania, pero sin embargo, en anteriores crisis, muchas personas eran interceptadas al entrar en la Unión Europea. Estoy pensando en los casos de los activistas vascos que fueron detenidos y procesados en Grecia. Estoy pensando en las personas que a día de hoy están siendo interceptadas en Francia por meros actos de solidaridad. ¿Hasta qué punto consideráis o consideráis que puede haber a futuro tal vez, un futuro no deseado, pero una criminalización de esta solidaridad que está viendo con el pueblo ucraniano? Y decía luego que iba a hacer otra intervención, pero la dejo para el momento posterior porque prefiero centrarme en este momento, en el tema de la criminalización de la solidaridad. Si queréis puedo empezar con algunos elementos. La criminalización de la solidaridad ha sido siempre parte, ¿no?, de un conjunto de estrategia política. Yo utilizo siempre un ejemplo que para mí es muy claro, ¿no?, para ver cómo la criminalización de la solidaridad hace parte de una estrategia. Estamos en el 2017, Mediterráneo Central, la ONG, de la cual muchas también españolas, Open Arms, Aitamari y muchas otras, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, están en el Mediterráneo. Como yo creo que alguien había dicho, ¿no? Han decidido de ir al Mediterráneo después de un número horroroso de muertos, 5.000 personas en un año en el Mediterráneo Central, como consecuencia de falta de intervención de los estados. Bueno, aquella época, estamos en 2015, la misma época de lo que iban, ¿no?, en Grecia a apoyar a la persona, los barcos de salvataje eran héroes. Eso, así ha sido presentado. Y de hecho, estaban cumpliendo el respecto de la vida humana, en el sentido estaban salvando vidas ahí donde no se salvaban. De repente, la estrategia del ministro de Interior, que aquella época en Italia era Minniti, de llegar a cifra llegada cero en Italia, porque claro, estaba ya pensando a su campaña electoral por la elección de marzo de 2008, ha sido una acción conjunta de
de un lado, empezar a criminalizar la ONG. Criminalizar significa empezar a decir que tenían enlace con los traficantes, empezar a imponer un código de conducta para dejar pensar que su acción no era muy clara, con toda esa acción que también ha sido apoyada por algunos tribunales, y que lo más interesante es que ninguno de esos casos ha nunca llegado a una acusación de apoyo a inmigración clandestina, como era la acusa. Entonces, claro, pero claro, todo con tanto con acción jurídica y tanto con acción de denuncia comunicativa de parte de los políticos, se ha empujado esa idea de criminalización. Y todo esto iba al mismo tiempo con la idea de pagar milicia para que bloquean la salida de los migrantes desde la costa líbica y poner en marcha con los fondos europeos un apoyo a la Guardia Costera líbica por la creación de una zona SAR líbica. Y de hecho, todos los tres elementos llegar a vaciar el Mediterráneo de ojo indiscreto y poder dejar plaza a los líbicos para que se reducen la salida y lo poco que salían fueran devueltos otra vez en Libia. Eso, bueno, ha sido muy claro algunos meses después esa estrategia. Entonces ahí criminalización de la solidaridad hacía parte de una estrategia política. Lo hemos visto en Italia, sigue en alguna manera. Hace 2 días la asociación Baobab, que apoya a los migrantes en Roma, que habían apoyado a los migrantes a irse por Francia, han tenido un proceso que aún ahí ha acabado con no existen los hechos de apoyo a la criminalización clandestina, pero siguen estos casos de juicio, de proceso contra estas personas. Entonces la criminalización sigue. Todo eso para decir, y misma cosa en Grecia, en Idomeni, toda esa criminalización ha llegado a un rato que ha sido criminalizada cuando la estrategia de gestión de frontera ha sido de cerrar la frontera o parar la llegada. Todo eso porque ahora parece que la política es de abrir las puertas a los refugiados ucranianos, por suerte. Y para mí eso es algo de muy bueno. Pero un día, por alguna razón política estratégica, se dijera de cerrar las puertas, todo lo que ahora están tranquilamente apoyando son a riesgo de ser criminalizado, como ha sido con la ONG de salvataje en 2017, como ha sido con lo que habían ido en Grecia en 2016, como ha sido muy recientemente en Italia con lo que apoyan a personas a Roma. Entonces, y claro, la misma cuestión, yo creo que el caso de Elena Maleno es algo que habla mucho, ¿no? En el empezar a ser incómodo denunciando los muertos, denunciando lo que ella llama la necropolítica. Claro, se utiliza la medida de criminalización de la solidaridad, además ahí a nivel internacional. Entonces, sí, el riesgo está porque la historia nos ha aprendido que lo que han considerado los ángeles del mar se han transformado por estrategia política combinada con otra externalización, control de frontera, etcétera, en objeto de criminalización. Y la historia se puede repetir. Sería bien que nos acordamos de lo que ha pasado y intentamos apoyar a esas personas antes que sean criminalizadas. Paloma, no sé si quieres añadir algo al respecto, pero quiero vincular también esta pregunta anterior a una pregunta que formulan en el chat, si CEAR está acudiendo al CIE de Barranco Seco. No sé si se refieren al CIE o al CATE. Me puedes especificar en cualquiera de los dos casos. Y quiero vincular esto al debate que hay en la Unión Europea y sobre todo tal vez en el ámbito más académico, ¿no? de humanitarización de las fronteras, ¿no? De legitimación del régimen de fronteras a partir del acceso de ciertas organizaciones, más institucionalizadas si se quiere, a algunos dispositivos de detención, del screening, ¿no? Porque, por ejemplo, se mencionaba anteriormente la agenda del 2015, donde se crean los hotspots en Italia y Grecia, tal vez la versión española son los CATES, y me gustaría saber si desde CEAR sé que ha habido esfuerzos por acceder a los CATES, sobre todo para temas de ofrecer información, de ofrecer asesoramiento en materia de solicitud de asilo. Por tanto, creo que puede ser interesante, ¿no? La visión de las organizaciones en ese proceso de
de control, porque creo que al mismo tiempo el acceder a los centros no solo es para una cuestión práctica de ofrecer asesoramiento a las personas que tienen derecho a pedir asilo, etcétera, sino también una visión de transparencia, ¿no? De saber qué sucede en esos centros. Sí, sí. Contesto a esto de los CATES y luego hablo a la, bueno, no sé si es compañera o compañero de Canarias. Nosotros no tenemos autorización para entrar en los CATES. Nunca la hemos tenido. Lo que pasa que durante 2 años, y eso fue una oportunidad muy buena, tuvimos un proyecto en costas, en Málaga, en Motril y en Algeciras y en Almería. Tuvimos un proyecto, un partenariado con ACNUR, por el cual nosotros informábamos a las personas que llegaban del procedimiento de protección internacional. Era un equipo formado por abogada y mediadora, que tengo que decir que la figura de la mediadora, que yo era reticente porque yo, como soy abogada, me creía que todo lo mejor lo hacemos los abogados y que mejor les explicamos el procedimiento somos los abogados, y no. Creo que la figura de la mediadora, que en el caso en el pacto hay una propuesta en el tema de los menores, de la figura del mediador, que creo que es interesante porque todo no es negativo en el pacto. Bueno, el proyecto se acabó en diciembre y ya no tenemos acceso ni siquiera a esos CATES donde podíamos entrar de la mano, bueno, de la mano de ACNUR en ese sentido, porque era un partenariado, y en la que solamente podíamos informar sobre el procedimiento de protección internacional y un poco sobre las consecuencias de Dublín, del reglamento de Dublín. Aún así, y teniendo ese partenariado y que veníamos acreditados, identificados por ACNUR, bla, 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 hemos tenido problemas en algunos, porque, bueno, pues porque, como dices muy bien, te conviertes en alguien incómodo y era venga, pasar, y cada vez se acotaba más el tiempo y, en fin, costó. Fue un proyecto interesante, muy bonito, pero costó. Pero una vez que se acabó el partenariado, nosotros no estamos autorizados a entrar en los CATES. Y los que están autorizados a entrar en los CATES son los abogados del turno de oficio que asumen el procedimiento sancionador de devolución que se incoa a todas las personas que llegan a las costas españolas. Entonces, ahí y la figura de la abogada del turno de oficio o del abogado es clave, porque tienen muchas limitaciones. Yo soy consciente que tienen muchísimas limitaciones a la hora de prestar la asistencia letrada. Ahí, sobre esto sacó el año pasado el Defensor del Pueblo en sus informes información muy interesante, ¿no? de su presencia y un poco, bueno, la investigación, entre comillas, que habían hecho atendiendo a esos centros, a esos CATES en concreto, y bueno, se observaron deficiencias o, vamos a decir, áreas de mejora en todos los sentidos, también en la asistencia letrada. Luego, respecto a Canarias, nosotras sí prestamos asistencia jurídica en el CIE de Barranco Seco para las personas que solicitan protección internacional, pero respecto a los plazos que comentas, que lo estoy viendo en el chat, es que lamentablemente el procedimiento en CIE y el procedimiento en frontera en la ley española son iguales. Eso significa que desde que se formaliza la primera entrevista de solicitud hasta que recae la resolución final, no pueden pasar más de 96 horas. Esa es la razón por la que una persona solicita asilo, la oficina de asilo tiene 2 días para contestar. Si la respuesta es negativa, tenemos que hacer el reexamen, que es un recurso básicamente administrativo, pero es que la oficina de asilo solo tiene 2 días para contestar a ese reexamen. Por eso los plazos en CIES son así, porque son los mismos que la ley les da en frontera aérea o frontera terrestre, cuando se aplique el procedimiento de frontera en la frontera terrestre, que básicamente se limita a Melilla con Nador. Ahora de momento sigue cerrada, ¿no? desde antes de que empezara la pandemia. Y el tema que tienen los procedimientos acelerados en frontera y CIE es que las garantías obviamente no son las mismas que tenemos en el territorio. No se puede trabajar en red, no te puedes apoyar en otros profesionales, me da igual, mediadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos en su caso, como podemos trabajar el expediente de protección internacional en territorio. Y de momento esa es la dificultad que tenemos en la ley, y que
El pacto, porque lo quiero hilar todo al pacto, no va a mejorar en ese procedimiento de pre-screening, porque la pregunta es quién hace esa, en caso de vulnerabilidad, quién hace la detección de esa situación de vulnerabilidad que afecta no solamente a la acogida de esa persona, sino a la tramitación. Y luego, ante esa denegación, porque en el caso de Frontera y CIES se aplican causas de denegación de protección internacional que no existen en el procedimiento en territorio, solo cabe interponer un recurso ante la Audiencia Nacional y solicitar para una medida cautelarísima que en el 99,9% de los casos es denegada sistemáticamente por la Audiencia Nacional. Y esa es la situación del procedimiento en CIES y Fronteras. Bueno, pues yo creo que por un lado están respondidas todas las preguntas y comentarios que había en el chat, y yo creo que es un momento bueno para ir cerrando las jornadas, agradeciendo a las dos maravillosas presentaciones de Sara y de Paloma, y bueno, pues cediéndole la palabra a Miquel para que concluya estas jornadas y haga su valoración final. Bueno, pues nada más. No vamos a alargar mucho más. Solamente comentaros que sería no alargarlo en exceso, hacer un resumen de lo que aquí se ha comentado. Vamos a intentar tener un resumen de estas ponencias que podréis acceder a ella en la página web de la Federación de Sorracismo, recordando que este encuentro pues, ha sido posible gracias a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores en el contexto de un proyecto. Agradecer también al Ayuntamiento de Donosti que nos ha cedido esta sala en este incomparable marco de la Casa de la Paz del Palacio de Ayete, pero sobre todo agradecer a esas 45 o 50 personas que han estado desde primera hora de la mañana conectadas en esta jornada. Es un número importante y estamos pues, francamente agradecidas y agradecidos. Nos anima a seguir realizando jornadas como esta, en la que creo que han quedado representadas una pluralidad de personas a las que hemos querido dar un espacio amplio de tiempo, personas que saben mucho de todo lo que han ido exponiendo y que las circunstancias pues, nos han obligado a fijar la atención en Ucrania, claro. Pero bueno, apropiándome de un símil que en un día se lo oí a Rosabel, esa es la cara A del disco, pero hemos querido también hablar de ese CD o ese vinilo en su totalidad. Y bueno, también lo ha comentado Nico, igual será por eso, porque aquí estamos unos cuantos viejos rockeros, pues también nos interesa la cara B. Y esa cara B es la que hemos querido destacar. Y creo que las ponentes y los ponentes nos han ayudado a destacar la cara B. Sin olvidar, estamos en Donosti, se ha citado esos pasos de Irún, esa persona que el otro día también intentó cruzar una frontera interior. Es que no lo olvidemos, es una frontera interior. Y nadie tiene que morir ahogado en una frontera interior. Bueno, agradeceros de verdad vuestras ponencias, vuestras charlas y sin más, mila esker y de este batarde. Gracias. Pues gracias. Gracias a vosotros y a las personas que se han incorporado. Por mi parte, nada más. Y nada, un placer y seguimos. Venga.
Gracias, adiós.